Los periodistas. Aquí estamos con Manuel Antonio Díaz Cid, como cada semana. Manuel, ahora me propones el tema de los nacionalismos, de esta tendencia que se viene dando, un poco la manera de la balcanización, que se le denominó así, por la forma como fueron generándose las independencias y las divisiones en los Balcanes. Así es. En el siglo pasado, el tema español, el tema de lo que sucede con los catalanes, de Cataluña, pues no es nuevo, es un asunto verdaderamente de muchísimos siglos, que pasa por aquella gran operación que hicieron los reyes católicos de unir a los reinos en aquel momento. Aragón, que era el que controlaba lo que hoy es Cataluña, y bueno, han existido tendencias que se fueron pues más o menos sobrellevando a lo largo de la historia hasta la Guerra Civil Española, que es cuando se vienen también una posibilidad de tener algunas autonomías con base en el tema de la República, y que después, ante el deterioro, pienso yo, esto es una opinión mía, ante el deterioro de la corona, ante el deterioro de los partidos políticos en España, es que resurgen estos nacionalismos, Manuel, y que han puesto verdaderamente en riesgo el tema de la gobernabilidad. Así es. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el tema de los nacionalismos tiene varias etapas en las que se va desarrollando. Nacionalismo existe, puedes decir, desde que las estructuras sociales políticas de la humanidad existen. Siempre ha habido este apego a un territorio determinado, siempre ha habido este reconocimiento a ese lugar donde ocurrieron algunos hechos que son significativos, y por ello el ambiente de identificarse con la tierra, con la lengua y con las creencias religiosas marcó durante siglos lo que podía ser la ruta de los nacionalismos convergentes, es decir, todos ellos con sus diferencias, pero convergían en un punto, y ese punto era el tema de la religión. La figura del Papa fue una figura emblemática en esos tiempos, como el encargado de mediar entre las diferencias que siempre han existido y poner la norma de buscar la unidad en lugar de buscar la ruptura. El tema de los nacionalismos, Jesús Manuel, es un tema ya doctrinariamente en la política que nace con el siglo XIX y nace con la figura del alemán Karl Ritter. Ritter, discípulo de Humboldt, pero no directo, él no conoció personalmente a Humboldt, pero leyó toda su obra. Ritter hace una explicación sobre la Europa de 1814, y a partir de esta descripción él va remarcando aquellos territorios y aquellas sociedades que a su juicio han alcanzado una mayor madurez y por lo tanto necesitan llevar su existencia aparte, como los hijos que forman parte de una familia, pero llega un momento en que el hijo tiene que salir de la familia para formar la propia. Karl Ritter se vuelve el lector favorito de los seguidores de los primeros grupos de corte socialista en Europa, y también de todos los seguidores de las corrientes que surgen con las invasiones de Europa, que son las de los nórdicos, la de los celtas particularmente. El grupo céltico es
uno de los grupos que más arraiga, que más fuerza tiene, y sobreviven a toda una serie de pruebas que los países en donde ellos viven les ponen, y los celtas van derivando, se van quedando fragmentos. Tú puedes ver desde la zona céltica francesa, un poquito antes de los Pirineos, en la región del Gerona, el río Gerona, y por otro lado puedes ver también cómo se van enraizando en algunos puntos del territorio español, particularmente en Galicia. Sí, Asturias, Galicia, toda la parte norte y Es más, la Gran Bretaña, por supuesto. como tú sabes, muchas de las leyendas que surgen en torno al Camino de Santiago, eso tiene etcétera, que ver con los celtas. ¿Sí? Tiene que ver con los celtas, Sí. tiene que ver con este mundo celta que no se queda en el continente, sino pasa a Irlanda. Y en Irlanda toma una dimensión diferente porque se vuelve una religión. Entonces esas manifestaciones religiosas que utilizaban unas cruces muy parecidas a las que va a utilizar después el movimiento nacional socialista. Las runas, Y bueno, y las runas, todo este lenguaje. Perdón, Manuel, el origen de las runas no es asiático, no tiene que ver con... No, es nórdico, totalmente nórdico. Las runas es el lenguaje que hablaban los dioses nórdicos, según la tradición de estos grupos. Hay réplicas de algo parecido, similar a la svástica en la cultura persa. En la cultura persa sí, y en la cultura del norte de la India. Del norte de la India, también. Pero donde te vas a encontrar en el frontispicio de algunas casas el símbolo del nazismo 200 años antes de que el nazismo apareciera, es en la frontera española y francesa de los Pirineos. De los Pirineos. Ahí hay casas que tienen la suástica puesta en el frontis porque se consideraba a la suástica el símbolo del sol y era, digamos, dentro de la cultura céltica, era una señal de buena aceptación en la población, y por otro lado era un símbolo, la suástica del buen provecho que el sol le da a los habitantes de la tierra. Entonces es parte del culto al sol que fue tan propio de los celtas en estos lugares. Y de los egipcios en otra parte. Así es. Con Ra y todo esto. Bueno, ¿y los catalanes dónde entran? La región de Cataluña, ya en las manifestaciones célticas, había comenzado a poner su raya divisoria, señalando que no eran provenientes de la misma rama las ideas y las teorías que llevaban los celtas de las que tenían los catalanes. Entonces Cataluña comienza a conformarse como parte, como tú decías, del reino de Aragón. De Aragón, sí. En donde las ciudades del mundo catalán se convierten en las ciudades más representativas de la vida comercial. De los fenicios, ¿no?
con los fenicios. De hecho, varias poblaciones españolas de la costa del Mediterráneo conservan aún sus apelativos de la época anterior al medioevo, en la Edad Antigua, en la que los fenicios llegaban y convertían esta parte de las playas españolas en su centro principal de intercambio de productos, sobre todo de el aceite de oliva, que tenía tantísima demanda en el Mediterráneo y que los españoles tenían de la mejor calidad para su exportación. Todos esos son antecedentes que se van generando hasta la aparición de Ritter, que va descubriendo y va describiendo cómo se fue realizando este fenómeno de las migraciones hacia determinadas regiones, la importancia que tiene para los franceses la zona del sur de Francia, a donde además se va a plantear en la Edad Media un cisma que va a provocar toda una serie de reacciones. Para Ritter, los territorios que hablaban alemán y que se encontraban en el centro de Europa eran territorios que estaban pidiendo a gritos su unificación y su consideración como una nación nueva y diferente. Que es de donde viene la creación de Alemania, de ahí de la Deutschland. Del país de los alemanes. Ahora, es muy interesante si tú sigues a Ritter. Ritter no está hablando de grupos que se segregan es decir, no está hablando de un movimiento separatista, sino está hablando de un movimiento unionista, un movimiento en el que se trata de crear una nueva realidad a partir de una variedad de formas de ser de los alemanes, pero que para Ritter esto significaba el clima propicio para el desenlace del nacionalismo. Pero quien le da al nacionalismo alemán toda su fuerza es Hans Grimm. Hans Grimm, escritor, escribe un libro titulado Volk ohne Raum, que en alemán significa pueblo sin tierra, sin espacio. Y entonces, en este libro, Grimm va explicando cómo los alemanes, al paso de los siglos, han venido siendo considerados por los demás diferentes, han venido siendo reconocidos como portadores de una cultura que es propia de ellos, y entonces surge el ideal del nacionalismo alemán, que en la guerra franco-prusiana alcanza su momento culminante. Pero como tú decías al principio de esta plática, Jesús Manuel, estos factores que en Alemania se vuelven apoteóticos después de la derrota de Francia, y que se traducen después en el nacionalsocialismo. Claro, abren las puertas al nacionalsocialismo, pero al mismo tiempo están marcando sus diferencias respecto de otros grupos que, más enfocados a los aspectos de una filosofía mitológica, seguían interesados en considerar
al grupo de los pueblos europeos como una especie de fórmula de unidad mucho más grande que la alemana. El nacionalismo alemán tuvo que confrontar estas corrientes europeístas. El europeísmo es, digamos, como la alternativa al mundo nacionalista. ¿Qué es lo que están pretendiendo ahora muchos, el deshacer la comunidad económica, la comunidad económica europea y volver a los nacionalismos, a las autonomías? Y volver precisamente a Ritter y a Grimm, que señalaban que era indispensable que ese pueblo, que tenía tantísimos habitantes, ser tan numeroso y tenía tan poco territorio, ampliara el territorio y se consolidara como una nación. Y así nace el primer Reich, el Reich que organiza el príncipe Otto von Bismarck, que culmina con la proclamación del primer Kaiser en Versalles durante la ocupación de París, que los prusianos hacen al final de la guerra, cuando es derrotado Napoleón III. Y entonces los nacionalismos rebotan con una enorme fuerza en la región de los Balcanes. Pero en los Balcanes los territorios de estos grupos nacionalistas en realidad son territorios pequeños que además se disputan unos y otros porque los productos, las rutas comerciales, etcétera, son para los nacionalistas algo fundamental para poder sobrevivir. Una especie de garitas de aduanas. Y no ser solamente una idea, no ser solamente. Oye, Manuel, una pero teoría. ahí no interviene mucho el tema religioso. En el caso de los Balcanes. Sí. Más que lo político. Mira, interviene la creación de las iglesias ortodoxas locales. Ya toda esta región estaba dividida entre católicos, que se centran fundamentalmente en Croacia, y el resto de los territorios es protestante. Unos, los serbios, por ejemplo, en sus orígenes, los ortodoxos, y luego los aparece, ¿no? como la gran fuerza unificadora, la religión ortodoxa, que se fragmenta en la Iglesia Ortodoxa rumana, la Iglesia Ortodoxa búlgara, la Iglesia Ortodoxa griega, pero en el fondo doctrinariamente no tienen diferencias de alguna trascendencia. Es más bien territorial, ¿no? Exacto, lo que cada uno de ellos está buscando es plasmar su idea política en un territorio. Ahora, pueden inventarse las naciones, que es lo que siempre han alegado los nacionalistas, pueden inventarse las naciones, y la lectura de los clásicos en este tema de nacionalismo te lleva a considerar que no es posible inventar una nación. Una nación nace de una experiencia política que une a un determinado grupo humano que comparte los factores fundamentales de la cultura y los identifican como propios, y este grupo humano se identifica con un territorio y reclama este territorio como su parte. Los turcos que habían invadido Bulgaria, habían invadido Rumania, habían invadido una buena parte de lo que era Hungría, habían invadido territorios
cercanos a la ciudad de Viena. De hecho, como tú sabes, pues sí, llegaron hasta... sitiaron a Viena en Sí, dos claro, ocasiones. claro. Los nacionalismos de los Balcanes, los nacionalismos balcánicos, estarán motivados por los elementos que los unen y el odio que le tienen a la ocupación, A la invasión. de los invasores turcos, En este caso turcos, pero a después los vinieron cuales otros, ¿no? detestan, sí. Sí, después vinieron otros, hasta los soviéticos incluso se les consideró también Claro. en la zona de los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, como una invasión, ¿no? Como invasores. Los grupos nacionalistas logran la unificación de Alemania, los grupos nacionalistas logran la unificación de Italia, De Italia, claro. los grupos nacionalistas definen las fronteras entre Bélgica y Holanda, Que es otro nacionalismo. que es otro nacionalismo, El de los flamencos, Así es. el de Flandes. de los que nacieron peleando de por los su que nacieron identidad, peleando por el territorio y que es herencia también del Imperio Español el Imperio Español. o del Sacro Imperio Romano si te vas más atrás. También, claro. De hecho, este es el factor que está en el trasfondo del luteranismo, Claro. que mucho más que una nueva doctrina religiosa, era un cristianismo separado de Roma, porque al separarse el cristianismo de Europa, se separaba de la tutela del pontífice, del Papa, y por eso el protestantismo rápidamente prendió, pero prendió no en la aparición de grandes instituciones religiosas luteranas, sino prendió a partir de la Liga de Esmalcalda, que es la liga de alianza de todos los príncipes electores alemanes En contra de Roma. en contra de En Roma, contra de Roma, y en claro. contra de Viena. En contra de Viena. Entonces, O sea, los príncipes electores finalmente fomentan los nacionalismos. claro que sí, son los beneficiarios de Son los naci- beneficiarios. O sea, son los que querían detentar el poder al estilo de la parte última de la Edad Media, ¿no? Exactamente. O sea, finalmente entonces bajo esa óptica el nacionalismo es un retroceso. No, yo creo que el nacionalismo fue un adelanto, en tanto que separó lo que debió haberse separado tiempo atrás y le dio a este pueblo que se separa, el alemán, las posibilidades de crecer en la cultura de una manera impresionante. Dicen que no hay pueblo sin cultura. En este sentido, la aprobación de la cultura alemana a partir sobre todo de los principios del siglo, finales del XVIII y principios del XIX, pues te hablan de una cultura tan desarrollada, tan bien lograda en la música, en la literatura, en todas las áreas de la cultura, que es lo que le da seriedad al grupo alemán que se unifica. Cataluña hoy tiene una expresión económica, yo creo que de las mejores de España, y la economía afectada como todo lo que está pasando en Europa, pero más sólida está entre los catalanes. Los catalanes hablan su propia lengua. Los catalanes, su punto, digamos, único, entre comillas, de entrelazarse con España es con el tema de la religión. Pero el tema de la religión hoy es un tema que ha perdido su capacidad de convocatoria y de unificación. Uh-huh. El mundo liberal, con sus
teorías religiosas de reprobación de la intervención de lo religioso en lo científico, van a debilitar enormemente la fuerza del pontificado en este sentido. Y luego los filósofos franceses pues hacen toda la explicación a través de la cual la religión queda convertida en un estadio medio inferior al agnosticismo, y en la medida en la que el laicismo sienta sus bases en el mundo francés, en esta medida el pontificado pierde su capacidad de negociación que ya le habían quitado los tratados de Westfalia, que lo habían limitado absolutamente en su capacidad de intervención. Por lo tanto, los nacionalismos no se fundan en puntos religiosos que marcarían el contraste fuerte de los alemanes con otros nacionalismos como el propio italiano, que el tema religioso estaba incorporado con un criterio liberal, pero estaba incorporado a la unidad italiana. Tal vez por la presencia de los estados pontificios, ¿no? Claro. La fuerza que... Y porque, sea de una manera o de otra, pero las figuras de los pontífices habían marcado con su sello el territorio italiano. Los nacionalismos surgen y crecen luchando contra los imperios. Pero si tú revisas, Jesús Manuel, todo imperio es un nacionalismo triunfante. O sea, uno invade al otro. Claro, el nacionalismo que se fortifica, que se consolida, se siente con derecho de apoderarse del territorio de junto. Sí, al estilo de Gengis Khan. ¿no? Y después de Adolfo Hitler. Y de Hitler, claro. Cómo van expandiendo su territorio a partir del principio de el Volksraum de Grimm. Ajá. O sea, el nacionalismo o el nacionalsocialismo sería la continuidad del pensamiento de los príncipes electores en su tiempo. Claro que sí. Era el aterrizar. Por eso el acabar con los gitanos, con los católicos, con todo lo que no fuera dentro de la concepción divina del nacionalsocialismo. Esa frase de Hitler a los generales cuando les dice no hay más Dios que Alemania. Así es. Eso es supernacionalista, ¿no? Sí, y Himmler, en la toma de protesta a los que ingresaban en las SS, les decía: el que jura sobre la cruz gamada queda impedido de rendir culto a cualquier otra de las cruces existentes. Válgame Dios. Entonces, qué fuerte es eso. Esto era... Bueno, y de ahí el temor de Hitler de ser asesinado por la Iglesia Católica. Claro. Por la conspiración que pudiera surgir entre otros de los jesuitas, ¿no? De los jesuitas, y de una manera muy importante, el Papa Pío XII, claro, el Papa es el que tiene una de las historias más comprobadas de ser el protagonista de auspiciar toda la parte subterránea de cómo deshacer manteniendo nazismo, ¿no? Una imagen prudente muy hacia prudente afuera hacia afuera, y sin muy radical declaraciones. Hacia adentro era sumamente enérgico, y los grupos que él hizo funcionar, entre otros la red del Vaticano en temas de espionaje, en Berlín, que operaba en Varsovia y en Lisboa. Cuando tú lees todo lo que este servicio de inteligencia le proporcionó a los aliados,
porque a ellos se les entregaba el documento final, pues entiendes por qué Hitler perdió la guerra. Claro. Porque dentro de sus propias filas había quien tenía un punto de vista divergente, claro, porque el nacionalismo de Hitler rompía con una tradición largamente arraigada en el mundo de la aristocracia germánica, que era su identificación, ya fuera con el protestantismo, ya fuera con el catolicismo, o con los luteranos, pero siempre en la óptica de el cristianismo, a diferencia de Hitler, que entra con sus nuevas teorías, las teorías del paneuropeísmo y el pangermanismo, que si bien es cierto fortalecen a su nacionalismo, lo hacen que se confronte a todos los demás. Claro. Ahí hay un papel protagónico del encargado de pues inteligencia de las Fuerzas Armadas alemanas, ¿no? Canaris. Y el almirante Walter Wilhelm Canaris. Fue un elemento clave, ¿no? En esta relación con el Papa Pacelli. Sí, de hecho tenía a un sacerdote jesuita, el Papa Pío XII, que le servía de enlace con el almirante Canaris. Era un jesuita alemán. ¿El padre José? No es el padre José. Este sacerdote es enviado, por ejemplo, un Joseph Wilmer o algo así. Es enviado a llamar la atención de el cardenal de Viena, que ha hecho declaraciones muy favorables al nazismo, y el Papa manda a este jesuita a que regañe al cardenal, haciéndole ver la inconsecuencia de estar dando el apoyo y el respaldo a un grupo político que tenía propósitos que eran contrarios a la Iglesia. Claro. Oye, pues, fíjate, todo este asunto de los viejos nacionalismos traducido a la conformación política y geográfica que hay hoy en Europa, hay un movimiento que pretende restablecer el viejo orden. Así es. Hay incluso... Pero con posibilidades de éxito, Manuel. Pues mira, en este momento son las dos líneas de fuga del problema europeo. Se mantiene la unidad europea, en donde los factores de cercanía tienen más que ver con lo económico que con lo religioso o lo político, o se mantiene la unificación europea en base a principios y valores antiguos que harán que los pueblos, manteniéndose libres, estén sin embargo unidos por visiones socio-religiosas comunes, que es lo que está pretendiendo el secretario de Estado del Papa Francisco en estos momentos. A ver, entonces el Vaticano vuelve a tomar en este momento, en la persona del Papa, esta misión, esta responsabilidad de mantener el orden en Europa. El Papa no ha querido manifestarlo de una manera tan explícita. Un Pacelli II. Pero ya tú lo veías desde, Juan Pablo II es un fenómeno aparte. Ese sí lo expresó. Pero el Papa Benedicto, el Papa Benedicto es un papa que toma el nombre de Benedicto por la admiración que tiene de Benedicto XV, que fue el primer papa en el siglo XX que quiso recuperar el poder de negociación de la Iglesia Católica, interviniendo en la Primera Guerra Mundial, haciendo una gestión por la paz
que era una gestión de una paz por separado del imperio austrohúngaro de Alemania, la separación de esto, para dejar al imperio, al Sacro Imperio, como el factor de equilibrio al interior de los estados europeos. Pero la masonería francesa se negó. Es uno de los casos más directos de confrontación de los grupos de la masonería con la Iglesia Católica. Cuando se hace la propuesta de la paz por separado, los grupos masónicos franceses, todos ellos inmediatamente cuestionaron el que se hiciera una paz por separado y insistieron en la rendición incondicional de los alemanes y de los austríacos y húngaros, de tal manera que prolongaron la guerra. Hubo una cantidad de víctimas enormes, sobre todo al final, cuando comenzaron a utilizarse los gases venenosos, y todo esto hubiera podido ser detenido si se llega a esta paz por separado que Benedicto echó adelante. Pero el Papa Benedicto no solamente admira a Benedicto XV, admira a Benedicto XIV. Benedicto XIV es el primer papa que abre escuelas para que estudien las ciencias sin una dirección religiosa, sino simplemente los fenómenos de la ciencia, de la tecnología, y de la tecnología, lo que marcó en su tiempo un cambio radical. Terrible. Pero es curioso, ¿no? Benedicto, el Papa Benedicto, Ratzinger lo hace, toma el nombre porque con él reivindica a Benedicto XIV y a Benedicto XV. Qué interesante. Muy bien. Pues Manuel, muchas gracias por esta reflexión sobre los nacionalismos que parece están de vuelta. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Gracias, Manuel. Los